Hola, mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 Feet trayéndoles un nuevo capítulo de The Voice. Un superhombre. No olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita. Eso me motivaría muchísimo. Descargo de responsabilidad. Ni el fanfic ni las imágenes utilizadas me pertenecen. Todos los créditos son para sus respectivos autores. El link del fanfic está en la descripción. Yo solo me encargo de editar el vídeo. Espero que lo disfruten. Capítulo 21, en el nombre de Rao. Tienda de cómics Gold Alore, drogadicto Haitian Kings Clarkson Avenue, 18 de abril del 2020. La reunión convocada no era de las que todos los presentes deseaban asistir. Clark se sentó con Annie a su izquierda y Lois a su derecha. Había intentado convencer a esta última de quedarse en la granja, pero la idea había fracasado. Junto a Annie estaba Hughie, quien, a pesar de todo, seguía sin parecer apropiado en la reunión clandestina, sentado con nerviosismo, como un adolescente preocupado por su primera cita. Tras Hughie estaban Kimiko y Frenchie, quienes, por alguna razón, parecían evitar mirarse. Clark supuso que probablemente se debía a los copos de sangre seca que la mujer tenía bajo las uñas. Butcher estaba plantado junto a ellos, pero su posición lo mantenía claramente apartado del grupo, con la mirada fija en el vacío. Lo que más destacaba del inglés hoy eran los moretones y cortes en su rostro, y el superhéroe presente podía ver múltiples fracturas finas en la parte superior del torso, además de una costilla rota. Clark había presionado a Hughie sobre lo que le había sucedido. Sabía que Butcher había visitado la granja a pesar de su advertencia y luego había desaparecido cuando Becca le pidió que se fuera. Hughie no había dado muchos detalles, pero al parecer Butcher había intentado rendirse dejando que Boog lo encontrara, solo para que su equipo, es decir, Hughie y Milímetros, lo devolvieran a la normalidad. Hughie no había entrado en detalles, no es que Clark los quisiera. Se dio cuenta de que cada vez que le explicaban algo sobre cómo operaban los Boys, simplemente deseaba no haber preguntado. Solo sabía que Noir había aparecido y casi los mata, pero algo se había movido en Butcher durante la pelea que lo hizo volver a la lucha. La observación de Clark sobre Butcher quedó en suspenso mientras volvía la vista hacia las nuevas incorporaciones a la conferencia sobre el escondite secreto de drogas y a los que parecían menos felices. Completando la de la reunión estaban el general Sam Lane y su hija Lucky Lane, ambos vestidos de civil y con un aspecto feliz como pavos en acción de gracias. Lucky parecía la más tranquila de los dos. Mostraba una fachada educada y una actitud tranquila que, por desgracia, no se reflejaba en sus ojos, que no dejaban de mirar a su alrededor, buscando alguna debilidad o esperando una trampa. Lois le había explicado con delicadeza que su hermana trabajaba en la CIA y que, desde la muerte de Raynor, se había convertido en el contacto no oficial del equipo en la CIA, lo que, al parecer, la había vuelto 1000 veces más paranoica de lo normal, aunque nadie podía culparla. Lucky sonrió amablemente a Clark y asintió con la cabeza, mirando a su hermana, sobre todo a su estómago, antes de incorporarse de nuevo, con la mirada fija en Milímetros, quien iniciaba la reunión. El general Sam Lane ni siquiera intentó parecer amable. Permanecía rígido como una regla y su ceño fruncido era suficiente para descascarillar la pintura de las paredes. Solo estaba en la reunión porque había entrado a la fuerza, había descubierto que algo pasaba debido a que Clark había evitado sus deberes en el extranjero durante los últimos meses y le había sonsacado a su hija Lucky lo que los chicos habían descubierto. Así que o invitaban a Sam Lane a esta pequeña reunión para evaluar lo que habían aprendido hasta el momento o añadían a otra persona a la larguísima lista de personas enojadas con ellos y que eso podría causar problemas. Así que el grupo en su conjunto había decidido invitarlo. Sin embargo, Clark presentía que se le escapaba algo sobre Sam Lane que la mayoría de los presentes en la sala conocían. Butcher pareció tensarse cuando el hombre se movió y sus hijas lo miraron con aparente inquietud. Esta era la primera vez que Clark tenía la oportunidad de examinar al padre o a la hermana de Lois. A esta última solo la había conocido brevemente y durante una situación muy intensa. Mientras que con la primera solo había tratado remotamente, salvo un breve encuentro en persona donde intentó que Clark matara a Homelander. La hermana menor de Lois se parecía más a su gemela que a una hermana pequeña. Ambas tenían la misma complexión, ojos e incluso muchos gestos en común. La única diferencia real residía principalmente en el estilo de vestir y en que Lois era un poco más alta y ligeramente más voluptuosa que su hermana, quien tenía una ligera musculatura. La única forma en que Clark podía describir a Sam Lane era como un soldado.
El hombre tenía un pecho ancho, músculos fuertes adornaban su cuerpo refinado por años de ejercicio duro y una vida sana, y tenía una mandíbula cuadrada con ojos oscuros y penetrantes. Era difícil saber cuántos años tenía. Clark sabía por su investigación sobre el padre de Lois que tenía alrededor de 72 años, había tenido a sus hijas tarde en la vida y era mucho mayor que la difunta madre de Lois. De la muy poca información que Clark había podido reunir sobre el hombre, la diferencia de edad entre el general Lane y la madre de Lois había sido bastante grande y había sido fuente de muchos chismes en Washington D.C. Sin embargo, a pesar de su cabello gris oscuro y las ligeras arrugas de la edad en su rostro, el hombre parecía capaz de estrangular a un buey si era necesario y no aparentaba ni de cerca su edad real. En realidad, cada vez que Clark lo miraba tenía una extraña sensación de que algo andaba ligeramente mal con el padre de Lois, pero no podía decir exactamente qué. Entonces me estás diciendo que sospechas que Stormfront es Liberty, una superheroína de los años 50 que, a su vez, crees que fue la esposa de Frederick Bought y una nazi de verdad. El general Lane hizo la pregunta sin rastro de sarcasmo ni conjetura, con un tono sereno y una mirada que denotaba que realmente quería una respuesta. Sí, lo tenemos de una fuente confiable y explica algunas cosas sobre Boug, respondió Milímetros, tomando la pregunta como el inicio de la sesión informativa mientras todos dirigían su atención hacia él. No tenemos ninguna prueba por el momento, pero estamos trabajando en ello. Hasta ahora no hemos podido encontrar ningún registro sobre la deserción de Frederick Boug a Estados Unidos ni sobre el acuerdo que hizo con el gobierno. Si existen, están enterrados en algún lugar remoto. Hablaré con algunos de mis contactos a ver si puedo encontrar algo en los registros del ejército. Fue hace casi 80 años, pero si hubo un trato, debería encontrarlo. El general Lane esbozó una leve sonrisa antes de suspirar y mirar el tablero de información que Milímetros había reunido. Así que tenemos a una nazi como la nueva chica de moda de Estados Unidos, una posible conspiración de 80 años de duración que desconocemos, si es que existe. Boug está detrás de los ataques de los superterroristas y Melander se acuesta con dicha nazi. ¿Me estoy perdiendo algo? No, Goff, no lo eres, pero este no es tu maldito programa. Aprendimos esa lección cuando ayudaste con Electroshock. El tono áspero de Butcher le valió una pequeña mirada fulminante de Lucky y causó que otros chicos se tensaran, incluso Lois miró a su padre, quien solo entrecerró los ojos hacia Butcher, pero no respondió. Milímetros, ¿qué hay de la información que los dos Ronnies de allí sacaron de la computadora portátil de Storm Kunz? No había mucho que decir, respondió Clark, cruzándose de brazos y mirando a Butcher y a Sam Lane antes de continuar. Ningún dato personal ni información relevante. Principalmente eran notas con ideas para irritar al público, algunos foros en línea de grupos poco prometedores. Lo único realmente destacable eran los correos electrónicos entre ella y Stanegar. ¿Y de qué hablaron Eva Braun y el gran bofetón de Boug? Butcher acompañó su pregunta con un leve entornamiento de ojos mientras miraba fijamente a Clark. El centro Sage Grove, respondió Milímetros, atrayendo la atención hacia él y haciendo un pequeño gesto de asentimiento a Clark antes de tomar la palabra. Los correos electrónicos no eran muy detallados ni entraban en detalles, pero se remontan a años atrás y es lo único que realmente tratan. Hay alusiones a algún tipo de trabajo en marcha, pero no hay detalles concretos, solo fragmentos como trabajo en curso, el proyecto necesita más financiación, cosas así. Sin embargo, los correos electrónicos de los últimos años muestran que Stormfront no está satisfecho con el progreso del centro y está presionando para que se complete un gran proyecto que quiere. ¿Qué dijo Stanegar? Preguntó Hughie, intentando parecer útil, sintiéndose un poco más excluido de lo habitual con Sam Lane presente. No lo hace, y eso es lo que más le molesta a esa zorra. Sigue hablando de otros temas y la ignora, respondió Milímetros, tocando su tablero de pruebas donde estaban los correos impresos. Hughie los miró y apartó la mirada rápidamente. Aunque Stormfront no fuera nazi, sin duda no le daba vergüenza usar insultos racistas. ¿Qué es exactamente el centro Sage Grove? La mirada del general Lane estaba fija en la sección del tablero de Milímetros que mostraba fotos de Sage Grove y los correos electrónicos que extrajeron del portátil de Stormfront. En teoría, es un hospital psiquiátrico en Pensilvania que opera desde 1953. De propiedad privada, atiende a una clientela muy selecta, dijo Milímetros señalando las imágenes del centro y los pocos documentos impresos que tenían. Y eso es prácticamente todo. ¿Cómo que ya está? Preguntó Butcher, con el ceño fruncido mientras se inclinaba hacia adelante y entrecerraba los ojos al ver el tablero de pruebas.
Milímetros era el mejor en esto y era muy raro que no encontrara nada. Tiene que haber más. El lugar es una tapadera de Vogue, ¿verdad? ¿Es propiedad de alguna empresa fantasma con conexiones con los capullos? No tienen huella digital, documentos en línea, informes, ni siquiera un sitio web, y tampoco pude encontrar ningún registro ni mención del negocio en la base de datos de Vogue. Ni siquiera se puede encontrar en Google Maps. Clark frunció el ceño al contar lo poco que tenían. Por eso les pedí a Milímetros y a Lois que también investigaran el lugar por si acaso encontraban algo que yo no pudiera. ¿Y? El general Lane miró a Clark, con la mirada fija en él, antes de mirar a Milímetros cuando éste respondió. Y nada. LL y yo revisamos todos los contactos, trucos y registros que se nos ocurrieron. Nada. El rostro de Milímetros mostraba cuánto le gustaba admitir que su experta habilidad para desenterrar trapos sucios había fallado y que solo tenía unos pocos papeles para mostrar. El centro es una organización independiente, sin vínculos aparentes ni siquiera clandestinos con Vogue. Se financia privadamente mediante donaciones caritativas que, por su naturaleza, son anónimas, e incluso cuando LL entró en el negocio, no había rastro que seguir. Recibe algunos cheques de los típicos peces gordos de las organizaciones benéficas que quieren deducir dinero por motivos fiscales, pero se financia principalmente con los intereses de un fondo creado en los años 50 por una cantidad muy elevada. ¿Y qué hay de la supervisión? La pregunta de Hughie provocó que el general Lane lo mirara con ojo crítico. Aunque su rostro no demostraba que sus hijas la conocían, quedó impresionado por la perspicacia y lo reevaluaba. Es un centro médico, ¿verdad? Así que debe ser revisado e inspeccionado por un departamento federal. Si Vogue o alguien más oculta algo, debe estar eludiendo esos procedimientos de alguna manera. Tienes razón, Hughie, es algo que yo también pensé. Lois intentó incorporarse y parecer más autoritaria a pesar de su embarazo avanzado y el dolor que le azotaba la espalda. Como centro médico privado, tiene mucha menos supervisión gubernamental que uno público, y el Departamento de Salud tiene más de 10 años de retraso en las inspecciones. La última vez que Sage Grove tuvo una fue en el 95, y por lo que veo, parece que simplemente sobornaron o amenazaron al hombre para que las aprobara sin una inspección real. Bueno, no sé qué os ganen los demás, pero a mí me apetece echar un vistazo a este manicomio, anunció Butcher, dándose una palmada en las rodillas al levantarse y frotándose las manos mientras miraba al grupo con una sonrisa. Entonces, Clark Kanye, ¿te apetece unirte a nosotros? Espera, ¿quieres que vayamos contigo? Annie se quedó atónita ante la oferta del hombre que no había hecho más que mirarlos a ella y a Clark como si fueran algo que se quitaría del zapato después de una larga caminata. Claro que sí, respondió Clark mirando a Butcher, quien simplemente le sonrió. Si hay problemas y aparece Vogue, ¿en quién se centrarán? ¿En ellos o en sus renegados millonarios? Ah. Annie se burló mientras negaba con la cabeza hacia Butcher, ¿entonces somos un maldito cebo? Oh, sí, querida, lo mejor del mercado y, además, a un precio de ganga, le sonrió Butcher antes de mirar a Clark mientras se giraba asintiendo para sí mismo. Oh, sí, esto va a salir de maravilla. Quiero un informe, dijo el general Lane, todavía rígido e inmóvil como antes. Y no trabajamos para usted, gobernador. Butcher giró su sonrisa de joderte aún presente, pero sus ojos se habían entrecerrado mientras miraba al patriarca de Lane. A menos que lo olvides, quemaste todos esos puentes después de la mierda del electroshock. Entréguemelo para el mediodía del día siguiente a la operación, respondió el general sin dudarlo, levantándose de su asiento y Lucky lo siguió rápidamente. Lucky, quédate aquí, Lois necesitará protección mientras los demás dirigen la operación. Lucky asintió rápidamente a las órdenes de su padre, sin mostrar vacilación ni incomodidad en su tono brusco, lo que hizo que Clark frunciera el ceño. El padre de Lois no perdió tiempo y salió rápidamente de la habitación, dejando atrás el antro y su grupo de cómplices anti-Vogue. La tensión en el aire se disipó cuando el hombre se marchó. Clark giró ligeramente la cabeza y de repente se dio cuenta de que Frenchy había estado ocultando un arma cargada, que acababa de dejar en el suelo. Yo también te quiero, papá. Lois se inclinó en su silla para llamar a su padre, quien ya se había ido. La frase se interpretó como una señal de que la reunión había terminado y todos se habían separado. Sigues siendo un imbécil. Clark esperó unos instantes, mientras Annie se iba con Hughie a hablar sobre la rápida desaparición de las cosas, mientras Hughie le dedicaba una pequeña sonrisa y asentía.
Milímetros, Butcher y Frenchie se trasladaron a otro rincón del sótano para discutir el plan para Sage Grove, mientras que Kimiko se alejó para dibujar y Lucky se alejó torpemente, intentando no estorbar. Clark centró su atención en la mujer que llevaba a su hijo en brazos, quien en ese momento simplemente disfrutaba de su tiempo libre. ¿Puedo preguntar? Clark se inclinó, intentando abordarlo con delicadeza, sabiendo que él y Lois no estaban en un buen momento en ese momento. Mi papá siempre ha sido tan capullo. Rió Lois, dándole a Clark una sonrisa forzada mientras movía un poco en su asiento para mirarlo mejor. Sí, sí que lo ha sido. No es exactamente lo que iba a preguntar, sonrió Clark ante su broma, sintiéndose un poco más cómodo ahora que estaba claro que Lois no iba a ponerse a la defensiva con respecto a su padre. Parece que hay una historia entre él y el grupo. ¿Qué pasó? Lois guardó silencio unos instantes, mordiéndose el labio inferior, pensando qué decir antes de suspirar de repente. ¿Recuerdas a un héroe llamado Electroshock de hace unos años? Vagamente, murió en un incendio en un hospital que estaba tratando de salvar, recordó Clark. Nunca había conocido al héroe de nivel medio y no sabía demasiado sobre él. Supongo que eso no fue lo que pasó, ¿no? Sí, lo estábamos metiendo con otro super, Ironcast, eran amigos, por así decirlo, y se metieron en un lío de mierda. La cara de Lois se contrajo tanto con solo recordar lo que Clark supo que no necesitaba ni quería preguntar detalles. En fin, las cosas no salieron bien. Atrapamos a Ironcast, pero Electroshock se escapó, se enteró de nosotros, intentó contactarnos, perdió una pierna, fue un desastre. En fin, nos iba a exponer a Bout. Estábamos contrarreloj, así que llamaste a tu padre, supuso Clark, ganándose un asentimiento de Lois, quien hizo una mueca al leer la siguiente parte del relato. Técnicamente, la coronel sí lo hizo. Necesitábamos ayuda y estábamos un poco desesperados. Así que pidió un favor. Lois continuó su relato, con un ligero cambio al recordar la siguiente parte sin cariño. Lo siguiente que supimos fue que hubo un incendio, pero Electroshock no respondió cuando ocurrió porque se había escondido en el hospital, creyendo que estar rodeado de civiles enfermos e indefensos lo mantendría a salvo. 113 personas murieron, incluidos 43 niños. 113 y un super, ¿tu papá? Los ojos de Clark se abrieron de par en par al mirar las escaleras por las que había salido el general Lane. ¿Has conocido alguna vez a un verdadero patriota? Un hombre que sabe con certeza que sirve a su país y que con cada acción que realiza, lo protege. Lois también miró hacia las escaleras mientras Clark la miraba, viendo la tristeza reflejada en su rostro. Alguien que nunca duda de la misión ni se cuestiona, que derramaría su sangre en la bandera para asegurar que las franjas permanezcan rojas, haciendo cualquier sacrificio para cumplir con su tarea. Las cosas que un hombre así haría y hubo unos momentos de silencio antes de que Lois mirara hacia atrás desde las escaleras mientras le sonreía tristemente a Clark. Mi padre es el más verdadero patriota de todos. Sage Grove Center, Cherry Grove, Pensilvania, 20 de abril de 2020. ¿Así que esto es todo? Preguntó Annie mientras miraban desde la arboleda el hospital psiquiátrico a solo unos cientos de metros de distancia. El gran secreto de Bout. Al menos es un secreto de alguien, respondió Milímetros cerrando la parte trasera de la camioneta que habían excavado para esta operación, mirando a Kimiko, Frenchie y Clark, que estaban vestidos de camilleros. Aún así no creo que traerlo sea una buena idea. Él puede oírte, gritó Clark mientras se colocaba las gafas de montura gruesa sobre los ojos y dejaba caer los hombros. Y acordamos. Yo voy contigo y Annie se queda aquí afuera. Vamos, amigo, ¿de qué tenemos que preocuparnos si tenemos a Superman cubriéndonos las espaldas? Preguntó Frenchie con una sonrisa mientras le daba una palmadita en la espalda a Milímetros, quien simplemente negó con la cabeza. Muy bien, chicos, estamos a plena luz del día, gruñó Butcher mientras levantaba el enorme rifle que traía consigo al subirse al techo de la camioneta. Pongámonos en marcha antes de que algún idiota observador de aves nos vea por accidente. Clark puso los ojos en blanco antes de saludar brevemente a Annie y Hughie mientras se dirigía con el equipo de infiltración hacia la cerca metálica que rodeaba el terreno. Clark inspeccionó rápidamente el terreno para asegurarse de que estuviera despejado antes de fruncir el ceño repentinamente al ver el edificio. ¿Qué pasa? Preguntó Milímetros, mirando a su alrededor, ya que estaban ligeramente expuestos y Clark había dejado de moverse. No puedo ver a través de las paredes, dijo Clark, mientras sus pupilas se estrechaban hasta volverse imposiblemente pequeñas mientras se concentraba de nuevo en el edificio. Su visión nuevamente no le ofrecía nada.
Tenemos que movernos, presionó Milímetros suavemente, entendiendo que Clark estaba perturbado por lo que estaba sucediendo pero que su prioridad era moverse. Por supuesto, afirmó Clark, volviendo a concentrarse mientras colocaba un brazo alrededor de Milímetros y Frenchie, levantando a ambos hombres por encima de la cerca y haciendo lo mismo con Kimiko. El cuarteto se movió rápidamente por el pequeño espacio que era el terreno de Sage Grove antes de colarse por una entrada lateral. Una vez dentro, Clark sintió algo de repente. Le dio de lleno entre los ojos y casi lo hizo caer. Milímetros se movió y logró poner una mano sobre el pecho del hombre corpulento, pero no logró estabilizarlo. El peso del hombre casi los envía al suelo. Era como si un sonido le martillara el cerebro. No sabía cómo describirlo, simplemente estaba ahí, presionando dentro de su cráneo. Cerró los ojos intentando enfocar antes de que de repente se desvaneciera. ¿Estás bien?, preguntó Milímetros mientras Clark se levantaba, sacudiendo la cabeza y parpadeando con fuerza mientras miraba a su alrededor para reenfocar sus sentidos. Estamos en el lugar correcto, respondió Clark mientras se levantaba, entrecerrando los ojos mientras comenzaba a avanzar por los pasillos desiertos. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Frenchie, esforzándose por seguirle el paso al hombre más alto, quien le dificultaba pasar desapercibido. Simplemente lo hago, respondió Clark doblando una esquina y deteniéndose de nuevo cuando la presión dentro de su cráneo volvió a ocurrir antes de desaparecer. Se giró tratando de sentir su dirección antes de ver una serie de camillas dejadas contra una pared. Aquí, uno de ustedes suba. Milímetros y Kimiko intercambiaron una mirada de complicidad antes de mirar a Frenchie, quien respondió con una mirada incrédula y negó con la cabeza. Merde. Está bien, busquemos la oficina de seguridad, dijo Milímetros mientras Frenchie se subía a la camilla, se cubría con mantas y hacía todo lo posible por parecer inestable, lo que a Clark le pareció demasiado fácil para el hombre. Clark se sentó en la parte trasera de la camilla, empujando a Frenchie, mientras Kimiko iba delante para guiarla y Milímetros lideraba el camino. Mientras deambulaban por los pasillos desiertos y sin señalizar, intentando disimular su indiferencia, Clark sintió la presencia una y otra vez. Sin duda, la sensación de opresión en el cráneo seguía un patrón, y cuanto más ocurría, más sentía que debía seguirla, pero no tenía ni idea. Antes de que pudiera reflexionar más, se detuvo repentinamente, pues Milímetros había encontrado la puerta de una oficina con el primer cartel que vieron. Solo personal autorizado. Oigan. Abran, tenemos una emergencia. Milímetros golpeó la pequeña ventana de la puerta y lo recibió la cara de un guardia de seguridad. El paciente se está tragando la lengua, abran la maldita puerta. ¿Qué le pasa? La confusión en la voz del guardia era evidente al abrir la puerta. Nunca entendió la mentira que Milímetros pudo haber inventado, ya que Kimiko saltó sobre el hombre, volando literalmente sobre su torso, rodeándolo con las piernas y asestándole un fuerte cabezazo. Como era de esperar, el hombre se desplomó de inmediato en el suelo. Clark empujó rápidamente la camilla hacia la habitación mientras Milímetros sujetaba la puerta y Kimiko arrinconó al hombre inconsciente. Milímetros evaluó rápidamente la habitación, levantando su pistola y comprobando cada rincón, comprobando que no había nadie más. Se giró para encarar al resto del grupo, solo para chocar contra la espalda de Clark. Mierda, ese maldito mierda, Milímetros vio lo que había detenido a Clark y a los demás, era una pared de pantallas que mostraban imágenes de las instalaciones, especialmente dentro de las celdas. ¿Qué demonios es esto? Toda la pared era una serie de pantallas con un escritorio de seguridad con varios botones y controles colocado frente a ellos, donde el guardia claramente había estado sentado, como lo evidenciaba el sándwich a medio comer y la taza de café. Lo que había calmado al grupo fue que cada pantalla mostraba una celda diferente y cada celda estaba ocupada por una persona muy desaliñada que mostraba un poder muy diferente e inestable. Una habitación estaba en llamas mientras la ocupante se acurrucaba en un rincón, el fuego que emanaba de ella. En otra, un hombre aparecía y desaparecía intermitentemente. En una tercera habitación, la pared estaba cubierta de abolladuras sangrientas mientras sus ocupantes gritaban y golpeaban la pared. Milímetros se movió para tomar el asiento del guardia de seguridad, apartando con cuidado la comida sin terminar antes de acercar vacilante un teclado hacia él y comenzar a intentar acceder a los archivos de la instalación. ¿Qué demonios es esto?, preguntó Frenchie, recorriendo las pantallas con la mirada mientras un hombre vertía ácido en un recipiente mientras otro vibraba sin control. Las baldosas a su alrededor ya se habían convertido en polvo hacía tiempo. ¿Boug te está creando más superterroristas?
No, esta gente ha estado aquí demasiado tiempo, respondió Clark, sus ojos también recorriendo la pantalla antes de fijarse en ella. Tocó el hombro de Milímetros y lo señaló. Tenemos compañía. La pantalla en cuestión se amplió a medida que Milímetros la acercaba a la pantalla principal. Mostraba la celda de un paciente con aspecto de estar en el momento oportuno, al que se unía un hombre vestido de camillero y Stormfront. El camillero había traído un carrito con un par de melones encima y parecía no querer estar allí más que el paciente. Stormfront, con su habitual aire de suficiencia, saludó al joven con una amplia sonrisa falsa, aterrorizado. Kimiko sintió que todo su cuerpo se tensaba mientras el pánico la invadía. Al ver a la mujer que había asesinado a su hermano, sintió un escalofrío que le recorría la espalda, amenazando con engullirla por completo. Una mano cálida y reconfortante apareció de repente en su hombro. Al girar la cabeza, vio que Clark le dedicaba una sonrisa tranquilizadora y comprensiva. Se giró al sentir la mano de Frenchie entrelazarse con la suya, dándole un apretón tranquilizador mientras él le dedicaba una suave sonrisa. Ella le devolvió a Frenchie una delicada sonrisa antes de girarse hacia Clark y asentir con la cabeza. Mierda, maldijo Milímetros, sacando su teléfono y viendo que no tenían recepción, lo que no era sorprendente dado lo que Clark había dicho sobre no poder ver a través de las paredes. ¿Quieres mostrarnos un poco de lo que has estado haciendo? La voz de Stormfront sonó por los altavoces después de que Milímetros activara el audio de la celda. Observaron al paciente levantar una mano, haciendo que uno de los melones flotara. Eso es muy impresionante, Tim. Muy impresionante. Ese ordenanza Stormfront está con y Milímetros se giró y miró a Frenchie mientras señalaba al ordenanza ligeramente desaliñado. ¿Te parece familiar? No lo sé, dijo Frenchie con incertidumbre mientras se inclinaba para mirar al hombre que le provocaba un hormigueo de reconocimiento en el fondo de su mente. ¿Qué hay de los dolores de cabeza? ¿Náuseas? Preguntó Stormfront, mirando a la ordenanza mientras el ahora llamado Tim negaba con la cabeza. Bueno, eso promete. Creo que nos estamos acercando. Señora, ¿puedo irme a casa ya? Preguntó Tim, mirando al suelo, incapaz de sostener la mirada de Stormfront. Incluso temblaba ligeramente al hablar. Yo, solo quiero ver a mi familia. Tim, te admitieron en Sage Grove porque tienes tendencias suicidas. Stormfront avanzó, haciendo que el hombre retrocediera mientras ella le dedicaba una sonrisa perfecta que no le llegaba a los ojos. Podrías ser un peligro para ti mismo. Por favor, solo quiero hablar con mi hermana. Tim tragó saliva mientras reunía todo su coraje para mirarla directamente a los ojos. No haré nada más hasta entonces. Está bien. Está bien. Ya encontraremos una solución. La sonrisa de Stormfront se desvaneció al alejarse de Tim y saludar al ordenanza con un gesto claro antes de salir de la habitación. El ordenanza cerró los ojos un segundo, exhalando profundamente y sacando un encendedor del bolsillo. Se quedó quieto un instante antes de abrirlo de golpe con una mano y levantar la otra, empujando. Tim quedó incinerado en un torrente de fuego tan rápido que ni siquiera pudo gritar. Farolero. Frenchie susurró con los ojos muy abiertos mientras se tambaleaba hacia atrás como si lo hubiera atropellado un camión. Ese es el maldito Lamplighter. SHH, Milímetros se levantó intentando calmar a su compañero mientras miraba las pantallas que mostraban a Stormfront dirigiéndose a la salida. Lo sé, pero debemos mantenernos concentrados. No lo reconocí sin la máscara y la capucha. Frenchie se apartó de Milímetros, quien miró a Clark mientras Frenchie intentaba no hiperventilar, lo cual logró sacando su ar. Maldito Lamplighter. Tenemos que matarlo, claro. No podemos. Milímetros bajó el arma con firmeza, dirigiendo la mirada hacia Clark, cuyas manos estaban listas para actuar en cuanto el arma fuera desenfundada. Por Madame Mallory. Por sus nietos. Casi suplicó Frenchie mientras miraba la pantalla mientras Lamplighter dejaba atrás a su víctima. Ahora no. Primero, tenemos que averiguar qué demonios es todo esto. Milímetros señaló la habitación, lanzando a Frenchie una mirada significativa, que el francés hizo una mueca y apartó la mirada. Vamos. Escucha. Sigue el plan, Frenchie. Tiene razón, dijo Clark también, con la mirada fija en las pantallas, tragándose el asco que se le había quedado en la garganta por un momento, pues sabía que no podía ayudar a esa gente ahora. A mí tampoco me gusta esto, pero no podemos ayudar a esa gente a menos que detengamos a Boug, y no podemos hacerlo hasta que averigüemos qué está pasando aquí.
Frenchie suspiró y asintió, dando su consentimiento a los dos hombres en la habitación, mientras Kimiko observaba a Stormfront salir por la puerta principal siguiéndola por las cámaras de seguridad. Frenchie, Milímetros y Clark aprovecharon la oportunidad y empezaron a llevarse todo lo que pudieron de la oficina. Frenchie sacaba archivos de los cajones y bancos de servidores, colocándolos en la camilla. Clark también buscaba en los escritorios y torres de servidores de la habitación algo que pudieran llevarse, mientras Milímetros revisaba los archivos de la computadora buscando nombres, números, cifras y cualquier otra cosa que pudiera ser útil. Ah, dijo Milímetros mientras se inclinaba hacia adelante sobre la computadora, sus ojos absorbiendo tanta información como podía mientras anotaba los puntos clave en un cuaderno. ¿Qué pasa?, preguntó Clark, mirando la pantalla mientras cargaba una pila de archivos en la camilla. He encontrado al dueño de este lugar, o al menos de la fachada principal, gritó Milímetros por encima del hombro, mientras revisaba uno de los archivos más antiguos del sistema, que parecía ser un documento escaneado de una escritura de propiedad. Este lugar fue fundado por algo llamado Rao Trust en 1953. Podría ser una pista sobre Bout. ¿Qué dijiste? Clark parpadeó, pensando por primera vez en su vida que había escuchado mal a alguien. El Rao Trust creó Sage Grove en 1953, según estas recomendaciones, oye. De repente, Milímetros se vio empujado a un lado, rodando a toda velocidad contra la pared, mientras Clark ocupaba su lugar. La mirada de Clark se fijó en la palabra que, para él, ocupaba toda la pantalla. Rao. Sus manos se volvieron borrosas mientras examinaba el documento a una velocidad que Milímetros, Frenchie o Kimiko no podían seguir. La pantalla se volvió borrosa mientras Clark revisaba toda la base de datos en un abrir y cerrar de ojos, con la mente acelerada como nunca. Levantó la cabeza de golpe, escudriñando las pantallas en busca de algo que acababa de ver, pero cuyo significado desconocía en ese momento. Levantó la mano también, señalando la pantalla en el centro, en lo alto de la pared. Ahí, esa, ¿dónde está? La mano de Clark apuntaba a una pantalla que mostraba una puerta de seguridad, una puerta robusta, pero una simple puerta al fin y al cabo. No lo sé, amigo. Es solo una puerta, dijo Milímetros confundido y se puso de pie mientras Clark buscaba con franqueza un mapa de las instalaciones, intentando localizar la puerta. ¿Por qué demonios esto de repente es más importante que salir de aquí rápido? Simplemente es. Espetó Clark al ver la presencia reaparecer en su cabeza. Su tono hizo que Milímetros retrocediera justo cuando se desvanecía. Lo siento, es que, necesito hacerlo. ¿Por qué?, preguntó Frenchie con delicadeza, como si le hablara a un caballo asustado. Es lo único que no encaja, el resto son celdas o pasillos, no puertas, así que tiene que serlo, respondió Clark más bien para sí mismo mientras pasaba un dedo sobre un plano de las instalaciones que encontró a mano antes de detenerse al encontrar el lugar. Listo, vete de aquí. La declaración de Clark vino acompañada de su repentina partida. No salió de la habitación a toda velocidad, pero estuvo a punto de hacerlo, moviéndose tan rápido que nadie pudo detenerlo. Milímetros, Frenchie y Kimiko parpadearon sorprendidos ante el repentino y extraño comportamiento del hombre de acero, y cada uno miró al otro en busca de una explicación. Kimiko fue la primera en irse. Miró a los otros dos y luego a la camilla antes de ir repentinamente tras Clark. Frenchie corrió tras ella antes de que Milímetros pudiera hacer nada. ¡Oh, mierda!, maldijo Milímetros mirando la camilla cargada con información que tuvo que abandonar mientras perseguía a su grupo descarriado. No fue difícil seguirlos. Clark había abandonado su intento de sutileza mientras caminaba por los pasillos como un hombre con una misión. No había mucha gente trabajando en las instalaciones, salvo los pocos que observaban al hombre altísimo que caminaba por los pasillos como un poseso. La presencia en la cabeza de Clark se hacía más pronunciada. Seguía viniendo con el mismo patrón, pero era más fuerte y ahora acompañada de un impulso, una necesidad de llegar a su origen. Clark dobló una esquina y sintió que la presencia dentro de su cráneo comenzaba a martillar con fuerza cuando la puerta apareció ante él. Clark desapareció por un instante antes de reaparecer frente a la puerta. «Oh, mierda», maldijo Milímetros corriendo por el pasillo. Las manos de Clark comenzaron a trazar sobre el marco de la puerta buscando un punto débil. «Oye, hermano, solo espera, tenemos que pensar esto, oh, mierda». Las manos de Clark desgarraron el marco metálico, cortando a Milímetros mientras arrancaba la puerta de la pared. La acción requirió una fuerza considerable, ya que la puerta tenía 1 metro de grosor.
El sonido no fue ni sutil ni silencioso cuando Clark depositó la puerta junto a él sin contemplaciones, obligando a Frenchy a retroceder de un salto. Milímetros estaba a punto de perder los estribos. Este no era el plan y no iba a dejar que un supe, ni siquiera Lois Beau, lo matara. Sin embargo, cualquier reprimenda o maldición murió antes de que saliera de sus labios, ya que dentro de la enorme habitación revelada había una larga cápsula metálica cilíndrica que flotaba sobre el suelo. «Madre de Dios», dijo Milímetros con los ojos muy abiertos mientras Clark entraba en la habitación. El gran ex marine lanzó una mirada a Kimiko y Frenchy, igualmente sorprendidos. Clark ya no caminaba. Vacilaba y sus pasos eran ligeros. El resto del mundo se desvaneció mientras entraba lentamente en la habitación y se dirigía a la cápsula metálica suspendida en el aire justo por debajo del pecho. Sus ojos se posaron en el suero intravenoso colocado junto a la cápsula. Un extraño líquido dorado descendía por el brazo del ocupante, con un ligero toque verde en la aguja que hizo que Clark se estremeciera al retroceder un poco. Sin embargo, alzó la vista del brazo y vio el rostro sereno y descansado de una mujer de 20 y tantos años, con el pelo rubio, pulcramente cortado, hasta los hombros. Permanecía completamente inmóvil, con los brazos a los costados, como si simplemente estuviera dormida. Vestía lo que Clark reconoció como un traje de vuelo kryptoniano. Era completamente blanco y la cubría del cuello para abajo, excepto el brazo derecho, donde la manga había sido cuidadosamente levantada. «Dios mío», exclamó Frenchy, rompiendo el hechizo de Clark mientras este se encontraba al otro lado de la cápsula. «La bella mujer está bien provista». Clark frunció el ceño ante el comentario que le había valido a Frenchy una bofetada de Kimiko hasta que miró hacia donde se habían ido los ojos del francés. Apartó la mirada rápidamente al comprender el motivo del comentario. La mujer era, el término bien dotada le parecía demasiado inadecuado. Sin embargo, al apartar la mirada, Clark se encontró con una enorme lámpara ultravioleta de pie de alta gama. Al girar la cabeza, vio que la cápsula estaba rodeada por ellas. Al mirar a su alrededor, lo que al principio creyó que era una especie de regazo maligno, diseñado para extraer material del cuerpo de la mujer, parecía sorprendentemente poco parecido a un laboratorio y nada maligno. De hecho, se parecía muchísimo a una habitación de hospital de lujo. Había señales claras de que le habían extraído sangre. Algunos viales de su sangre estaban colocados en una mesa a un lado de la habitación. Sin embargo, eso era todo, no había marcas, cortes ni intrusiones obvias en su cuerpo. La presencia de las lámparas UV y la limpieza general de la habitación mostraban que alguien se había tomado mucho tiempo para mantener a la mujer sana. Más aún, había un reproductor de CD en la habitación, una cómoda silla cerca de la cápsula que parecía bastante usada, con una novela apoyada en un brazo e incluso cuadros colgados en algunas de las paredes. Alguien no solo la estaba manteniendo sana, sino que la visitaba con frecuencia y hacía todo lo posible para que el lugar fuera cómodo, no para ellos, sino para la mujer inmóvil. ¿Qué demonios? ¿Es esto V? Preguntó Milímetros. Había ignorado la cápsula, lo cual le había resultado difícil debido a su peculiar flotación y su temática de ciencia ficción, pero fue recompensado con un pequeño banco con un extraño sistema de filtración que convertía viales brillantes de sangre en una sustancia azul familiar. Clark, ¿qué demonios es esto? Puedo explicarlo, pero primero tenemos que sacarla de aquí, afirmó Clark. El impacto de su descubrimiento había comenzado a desaparecer cuando miró la puerta destruida y recordó que estaban en el reloj. ¿Y cómo, amigo, vamos a mover esto? Preguntó Frenchy, señalando la cápsula sin tocarla. Clark se quedó paralizado al darse cuenta de que no tenía ni idea de qué hacer. Se movió hacia la base de la cápsula, de espaldas a la puerta abierta, con las manos sobre ella. Está bien, está flotando, así que debería moverse sí. Clark fue interrumpido cuando un torrente de fuego al rojo vivo lo envolvió repentinamente. Kimiko apartó a Frenchy mientras Milímetros sacaba su arma y vio que Lamplighter estaba de pie en la puerta, con un encendedor en la mano, dirigiendo el intenso calor hacia Clark. El fuego duró solo unos segundos y, aunque no le hirió en absoluto, tomó a Clark desprevenido, empujándolo hacia la cápsula que, afortunadamente, parecía no verse afectada por el fuego y no se movió. Clark giró rápidamente, el fuego rodó sobre él mientras le quemaba la ropa, dejándolo con el torso desnudo. Distraído por el ataque, Clark no se dio cuenta de que, cuando sus manos tocaron la cápsula, apareció el símbolo de él y el interior se iluminó. ¿Qué demonios estás haciendo? Mierda.
maldijo Lamplighter mientras le arrebataban el encendedor, privándolo de su fuente de fuego, mientras una mano al rojo vivo salía disparada y se cerraba sobre su garganta. ¿Qué hace esta mujer aquí?, exigió Clark mientras estrellaba a la exmiembro de los 7 contra la pared junto a la puerta demolida, destrozando un cuadro que colgaba allí. ¿Quién la trajo aquí? Joder, joder. Lamplighter jadeaba mientras Clark lo inmovilizaba contra la pared. Sin embargo, aunque el agarre era fuerte, no fue suficiente para que el hombre no pudiera hablar. ¿Qué mujer? No tengo ni idea. Eso es jodidamente difícil de creer. Milímetros avanzó manteniendo su arma a la altura de la cabeza de Superman a pesar de la mirada de desaprobación de Clark, ya que eres tú el que es agente viva y tenemos una escena del maldito quinto elemento allí, no lo sé. Solo quemo las pruebas. Es todo lo que hago. Nunca he estado en esta habitación, nadie más que Stormfront y unos cuantos cerebritos. La voz de Lamplighter sonaba claramente aterrorizada mientras Clark se inclinaba con la presión en la garganta, que crecía ligeramente. Por favor, joder, te diré lo que sé. No me hagas daño. Frenchie también tenía su arma desenfundada. La tenía a su lado y ansiaba apretar el gatillo para descargar el cargador en la cabeza del monstruo. De repente, sintió un tirón rápido en el brazo y se giró para ver el rostro de su hermosa Kimiko, que miraba la cápsula con los ojos muy abiertos. ¿Qué pasa ahí? Frenchie giró la cabeza y vio lo que había hecho que Kimiko ignorara el drama de Lamplighter. Y mis amigos tenemos un pequeño problema. Clark y Milímetros voltearon la cabeza para observar la escena, lo que hizo que los dos hombres corpulentos se congelaran. Incluso Lamplighter ladeó la cabeza para ver qué era más interesante que su interrogatorio. La mujer rubia de blanco ya no estaba en la cabina. Se había arrancado la vía intravenosa del brazo y ahora miraba frenéticamente a su alrededor, visiblemente desorientada y con algo de pánico. Ahora que estaba de pie, la mujer era alta, muy alta. Solo era unos 2 o 3 centímetros más baja que Clark. También poseía ojos azules cristalinos y un físico delgado pero musculoso. ¿Kuugitheotem? Las extrañas palabras de la mujer sonaron como una pregunta, y luego se quedó paralizada al ver a Clark estrangulando a un hombre contra la pared. ¿Alguien la entiende?, preguntó Milímetros, mirando a los demás en la habitación. Clark bajó con cuidado a Lamplighter y levantó las manos. Está confundida, respondió Clark sin hacer movimientos bruscos. Sus palabras hicieron que la mujer se estremeciera. Los extraños sonidos no hicieron nada para detener su pánico o terminar con su confusión. ¿La entiendes? Milímetros no reconocía el idioma y, aunque no hablaba tantos como lo hizo Frenchie, había viajado un poco en su época militar y nunca había oído nada parecido. Más o menos, es un idioma muy complicado, he estado muy ocupado y lo he descuidado un poco, he estado haciendo trampa con un traductor. Clark intentó no hacer una mueca, ya que podría asustar aún más a la pobre mujer mientras intentaba recordar lo poco que había aprendido de su compleja lengua materna. Vale, sin malas intenciones. ¿Qué? No, ¿en qué? El pánico de la mujer se desvaneció al instante, y aunque Clark hubiera deseado poder decir que había sido reemplazado por Consuelo, no fue así. Su compañero kryptoniano lo miró con total confusión, y era evidente que si había estado hablando kryptoniano, no tenía sentido. La mujer los observó, retrocediendo un poco, llevándose la mano al cuello, pero el pánico regresó al bajar la vista y comenzar a palmearse el pecho frenéticamente, buscando algo, antes de correr hacia la cápsula. Kilo Yakfa NG. Las palabras de la mujer podían parecer indescifrables, pero el pánico en su voz era evidente mientras buscaba algo en la cápsula. Oye, podemos, oye. Clark intentó sonar tranquilo, pero vio a Lamplighter salir corriendo por la puerta, lo que le hizo agarrar al hombre de nuevo y empujarlo contra la pared. Sin embargo, el acto hizo que la mujer saltara hacia atrás alarmada, levantó un brazo y apuntó con su puño directamente a Clark. Kelor Woukenmeku. El tono autoritario que Milímetros y cualquier soldado reconocerían fue acompañado por su traje blanco, que se tornó negro azabache, y la muñeca de su brazo levantado ahora tenía un anillo verde brillante alrededor. Espera, no quiero UA. Clark no terminó la frase cuando una ráfaga de energía lo impactó de lleno en el pecho, atravesando la pared que tenía detrás. Clark nunca había sentido algo así. La explosión no era caliente, era fría, tan fría que sintió como si sus pulmones se hubieran congelado y, por primera vez en su vida, sintió un dolor genuino. Más que eso, se sentía verdaderamente desorientado. Todo lo que sus sentidos le decían era que tenía dolor y que le dolía.
El mundo a su alrededor se convirtió en una serie de imágenes borrosas y ruidos fuertes mientras se levantaba intentando orientarse. Levantó una mano para intentar estabilizar la cabeza, pero de alguna manera falló y terminó cayendo. ¿O tal vez se estaba resbalando? No estaba seguro, ya que el mundo a su alrededor se convirtió en una serie de imágenes borrosas y fotografías temblorosas. Clark no estaba seguro de cuánto tiempo había pasado cuando sintió que algo caliente le golpeaba el costado. Se giró y distinguió una neblina amarillo-naranja que de repente empezó a disminuir al mirarla. El mundo parecía enfocarse un poco más a medida que la borrosidad daba paso a una especie de neblina, por así decirlo. Clark no podía describirlo bien, pero estaba seguro de que estaba mejorando, o al menos eso creía, hasta que tropezó con una pared, o lo que estaba casi seguro que era una pared. Clark. Clark. La voz de milímetros sonaba extrañamente distante para ser tan fuerte. Al girarse, lo recibió el rostro ahora nítido de milímetros, quien levantó su arma y disparó a algo. Tú. ¿Te necesitamos o estamos jodidos? ¿Qué pasa? ¿Dónde está la mujer? Preguntó Clark mientras se concentraba en milímetros. El único punto era que le facilitaba combatir el dolor y la desorientación que sentía. Se fue a la mierda. Gritó milímetros, girándose y disparándole a un guardia de seguridad que había aparecido. Lo que pasa es que todos los malditos psicópatas están fuera. El mundo finalmente se enfocó y pudo ver que se encontraba en la zona cero de lo que parecía una tercera guerra mundial. Los pacientes de Sage Grove estaban perdidos, liberados cuando Clark, evidentemente, había destrozado algunas de sus celdas, y los supervivientes liberados habían aprovechado la oportunidad para iniciar un motín. El escaso personal estaba desbordado, a juzgar por la cantidad de sangre y los cadáveres destrozados de camilleros, médicos y guardias de seguridad. Al girar la cabeza, vio que Frenchie y Kimiko repelían los ataques tanto del personal como de los pacientes, y Lamplighter también parecía estar ayudando, aunque claramente por su propia supervivencia. Maldición. Clark intentó levantarse, pero volvió a caer al suelo. Levantó una mano y descubrió que tenía el pecho carbonizado y ennegrecido. Necesito salir, llévenme a una salida. No sacaré. Está bien, a la mierda, vámonos. Milímetros colocó uno de los brazos de Clark sobre su hombro y comenzó a correr hacia la puerta más cercana con el resto del grupo corriendo detrás de ellos. Al llegar a la puerta, Clark se apartó de milímetros con todas sus fuerzas para ponerse de pie y golpear la puerta que tenía delante. Esta se dobló, pero no se rompió, lo que provocó que Clark exhalara frustrado mientras volvía a respirar y lo intentaba de nuevo. Esta vez, las puertas volaron, inundando el área con rayos de sol. Vamos, tenemos que largarnos de aquí, dijo milímetros, volviendo a cargar a Clark mientras corrían hacia unos vehículos estacionados afuera. Frenchie llama a Butcher, dile, joder. Dile lo que sea. Oye. ¿Te vienes con nosotros, Kimiko? El superasiático atrapó rápidamente a Lamplighter, quien nuevamente intentaba escapar, pero no llegó lejos, pues la mujer lo agarró por la nuca. No fue delicada y, viendo claramente que no cooperaría, priorizó la facilidad de transporte sobre la comodidad, así que le dio un puñetazo en la cara, dejándolo inconsciente. Echó al exactor por encima del hombro y corrió hacia la camioneta que Frenchie estaba secuestrando. El carnicero no responde. ¿A dónde vamos ahora? Gritó Frenchie mientras hacía un puente con el coche. Su rostro era una imagen de pura malicia mientras miraba a Lamplighter. Sobre todo con Clark así y. ¿Con él? Mallory, sí, joder, vamos a Mallory, decidió milímetros, colocando a Clark en la parte de atrás con todo el cuidado que la gravedad y el peso de la sábana permitieron. Joder. Clark sintió que el cansancio finalmente lo vencía cuando la última imagen del mundo que vio antes de que todo se volviera negro fue el rostro en pánico de Kimiko mientras empujaba el asiento de Frenchie y lo señalaba. ¡Oh, mierda! Maldijo Frenchie mientras pisaba a fondo el acelerador, ignorando la zona de guerra a su alrededor, el hecho de que el edificio estaba siendo destruido y que Stormfront había llegado y ahora mataba a todo lo que se acercara. Granja familiar Kent, Smallville, Kansas, tarde en la noche del 20 de abril de 2020. Marta sonrió al niño que tanto le recordaba a Clark a esa edad, y luego le pasó el último plato de la cena para que se secara. No lo había dicho en voz alta, pero los ojos azules de Ryan se parecían tanto a los de Clark que era asombroso. Le había encantado ese tono de azul único desde la primera vez que la miraron con asombro, y nunca pensó que lo vería en los ojos de nadie. Sin embargo, al mirar a Ryan, vio que los ojos de Clark la miraban fijamente. ¿De
hecho, veía mucho de Clark en Ryan y eso la preocupaba. Clark no era rubio, por supuesto, y quizá estaba leyendo demasiado entre líneas, pero cada día un poco de Ryan le recordaba más a un Clark de joven. Tenían la misma complexión, aunque Ryan era más delgado que Clark. Sin duda, tenían la misma mandíbula, tanto que Marta había llamado a Ryan Clark más de una vez. Eran los ojos, sin embargo, tenían los mismos ojos. El niño tenía muy poco de su madre. De hecho, aparte de sus modales y su forma de hablar, no había ni un ápice de Becca en sus rasgos. Becca era menuda, de figura esbelta, cabello castaño, suaves ojos color avellana y rostro redondo, características que Ryan no poseía. No ayudaba que la baja estatura de Ryan, que tanto lo diferenciaba de Clark, también estuviera empezando a desaparecer. Cada día el niño crecía e incluso empezaba a desarrollar músculos, como los que tenía a su edad. «Listo, McKent», le sonrió Ryan, llamándola por el apodo cariñoso que le había puesto. «¿Puedo ir a ver la tele, por favor?» Incluso empieza a sonar como Clark a su edad, pensó Marta, al oír el acento rural de Smallville en la voz de Ryan mientras le hacía un gesto al niño que saltaba de alegría y empezaba a flotar por la cocina. «Prohibido volar en casa». «Lo siento, mamá Kent», respondió Ryan tímidamente, volviendo a caer al suelo mientras corría a reunirse con su madre en el sofá. «Lo serás si te atrapo volando, Ad». Marta comenzó a reírse entre dientes, moviéndose para unirse a ellos para ver una de esas comedias que a Becca y Ryan les encantaban y que ella simplemente no entendía. Crujir. Aplastar. Los ojos de Marta se abrieron de par en par cuando la puerta trasera de la casa que conducía a la cocina desapareció, reemplazada por una mujer flotante de cabello rubio dorado y ojos azules cristalinos. Bastaba con mirar a Becca para que ambas se movieran. Becca había recogido a Ryan y corría hacia la puerta principal, con la mano ya apretando el reloj de señales. Marta entró en la cocina, sacó el rifle cargado que tenía guardado allí y disparó directamente a la cabeza de la intrusa. Maldijo al ver que la bala no hacía nada, tiró el rifle y corrió a buscar el repuesto de emergencia que había empezado a guardar en la caja fuerte bajo las escaleras desde que Clark le explicó de qué estaba hecho V. La mujer rubia la ignoró mientras se precipitaba hacia adelante, volando torpemente por el aire en persecución de Becca y Ryan. Antes de darse cuenta, Becca sintió que Ryan se soltaba de su agarre y volaba a su alrededor hacia su atacante. Patinó hasta detenerse y levantó los puños para defender a su madre y a McKent. La determinación ardía en sus ojos. Sin embargo, la atacante no lo atacó ni lo embistió. En cambio, se detuvo de repente y aterrizó de pie con la misma torpeza con la que voló. «Birrao». «YLC Biuzkalel». La mujer rubia le sonrió mientras de repente se arrodillaba para estar a su altura. Ryan de repente sintió que la lucha lo abandonaba cuando vio amor puro y devoción en los ojos de la mujer. Becca se quedó paralizada al ver a su hijo de pie frente a la superrubia arrodillada. No podía hacer nada. Sabía que un paso en falso y perdería su vida, y probablemente también la de Ryan. Rezaba para que Clark apareciera en cualquier momento y se deshiciera de esa loca. Sintió el zumbido del reloj en su muñeca, asegurándole que la ayuda estaba en camino. Becca vio a Marta aparecer detrás de la mujer con una pequeña caja fuerte que estaba a punto de abrir, pero también se quedó paralizada al ver a Ryan. «¿Quién eres?», preguntó Ryan mientras miraba unos ojos tan azules como los suyos, ojos que solo había visto en los rostros de otras dos personas. Uno era su padre y el otro, Clark. «Yun Kara Zor-el». La mujer se tocó el pecho mientras hablaba en voz baja, y Ryan sintió una conexión extraña pero familiar con la mujer, era lo mismo que sentía alrededor de Clark. La mujer luego extendió la mano y le tocó suavemente el pecho. «Un Hayeu local, Karel. Aléjate de él», gritó Marta, levantando la caja y decidiendo que debía actuar. Clark aún no había aparecido, lo cual era alarmante, así que debía arriesgarse y esperar que las rocas funcionaran contra Superman. «Te advierto que no quiero a...». Marta maldijo al dejar caer la caja que se había calentado demasiado en sus manos. Los ojos de la mujer se enrojecieron y, al igual que los de Clark, emanaban rayos de calor. Ryan se movió para actuar, pero de repente la mujer lo apretó contra su costado bajo el brazo, tan fuerte que no pudo moverse. «Oye. Suéltame», gritó Ryan intentando soltarse, pero descubrió que la rubia alta era tan fuerte como Clark y no pudo hacer nada más que retorcerse en su abrazo. «Ryan. No». Becca se abalanzó, pero la tiraron de espaldas. La rubia salió disparada, atravesando el techo y elevándose al cielo. «Mamá», gritó Ryan al ver a su madre caer y la granja Ken desaparecer bajo él.
Luchó con todas sus fuerzas mientras surcaba el cielo nocturno cada vez más rápido, hasta que el mundo se convirtió en una imagen borrosa que Ryan no pudo seguir. Tras unos minutos, se liberó y volvió a tierra firme. Aterrizó desplomado. Su contoneo y la altura de la mujer le impidieron ponerse de pie. Lo siento mucho, Cal, ¿estás bien? La mujer se acercó corriendo con genuina preocupación en la voz mientras intentaba ayudarlo a levantarse, pero Ryan la empujó y se levantó él mismo. No, no, espera, ¿hablas inglés? La mirada de Ryan se fijó en la mujer altísima que seguía mirándolo con preocupación. ¿Inglés? ¿Ese era el idioma que hablaban esas personas? Preguntó la mujer, ganándose un lento y cansado asentimiento de Ryan, quien miró a su secuestrador con preocupación, bueno, con más preocupación. Ah, no. Hablo kryptoniano, y mi traje tiene una matriz de IA Mark III llamada Kelor que traduce el idioma local, así que podemos hablar. Debe haber escuchado lo suficiente para establecer una línea de base. ¿Quién eres? ¿Trabajas para Boug? Preguntó Ryan, tenso mientras observaba a la mujer, intentando decidir si podía escapar. No, no sé qué es eso. Me llamo Kara Zor-El, soy tu prima, ¿y? Puede que te cueste oírlo, pero no eres de aquí, dijo Kara lentamente, arrodillándose para poder mirar a Ryan directamente a los ojos. Tu verdadero nombre es Kal-El y eres de otro mundo, un gran y maravilloso planeta llamado Krypton. Estás loca. Ryan intentó sonar seguro, pero algo en su interior resonaba con la mujer, aunque no lo deseara. Algo en su interior conectaba con ella. No, no lo soy. No sé quiénes eran esas personas ni por qué no desperté en cuanto aterricé. Mi nave debió de estar dañada. Lo siento mucho. Ese no era el plan y no sé cuántos años he perdido, pero digo la verdad. ¿Sientes una conexión, verdad? Preguntó Kara, con una sonrisa aún más amplia al ver que Ryan apartaba la mirada y supo que tenía razón. No pasa nada, es natural, los kryptonianos con un vínculo genético cercano pueden percibirse entre sí. Kelor rastreó tu código genético, un código genético que pertenece a una sola casa, la nuestra. Eres Kal, de la casa de él, y juntos podemos salvar a nuestra gente. ¿Nuestra gente? Sí, Kal. Juntos salvaremos Krypton. Bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.